que me dé sabiduría de lo alto, que seamos oyentes atentas, que seamos hacedoras de tu palabra, Señor, que este mensaje nos transforme, sea de edificación. Te lo imploro, que tu Santo Espíritu me dé sabiduría de lo alto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, listo. Bien, entonces vamos a poder, el tema de la reflexión en esta noche, lo encontramos en el libro de San Lucas. Vamos a leer ahí del capítulo número 17, el verso 19 dice así: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta reflexión lleva diferentes puntos de vista en cuanto a la fe que tenemos que ejercer, en cuanto al agradecimiento que debemos siempre darle a Dios por todas las cosas que recibimos de parte de Él, y sobre todo poder entender de que muchas veces cuando el Señor Jesús dice algo, da una instrucción, nosotros debemos ser personas obedientes, personas humildes, personas sinceras que no cuestionen la palabra del Señor. Entonces, en este capítulo de Lucas 17, haciendo referencia a la historia que está aquí, que son los 10 leprosos cuando son limpiados, nosotros encontramos que en el verso 11 dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Así que Jesús estaba haciendo un recorrido para llegar a Jerusalén. Pero en este instante dice que él estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y Galilea sabemos que en ese lugar nació Jesús. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, los sacerdotes en su tiempo, los estudiosos, siempre criticaron a Jesús porque decían que era el padre de José, que era un carpintero, y una vez llegaron a expresar, pues de Galilea saldrá algo bueno. Y generalmente cuando nosotros estudiamos el contexto, encontramos que Galilea era una región que generalmente nos podría decir que todas las personas ahí eran malas, sino que eran considerados como una región que no había nada bueno allí, por decirlo así. Entonces vemos que Samaria, encontramos que los judíos no se llevaban con los samaritanos porque al momento que las tribus se dividieron, los samaritanos entonces empezaron con un sistema de adoración donde ellos idolatraban, ¿verdad? Entonces ellos tenían una rivalidad entre los judíos y los samaritanos, y disputaban el centro de adoración. A tal grado que cuando nosotros vemos que Jesús llega al pozo y se encuentra con la mujer samaritana, ella se sorprende de que Jesús le hable, que le pida un favor, que le dé agua, porque ella sabe que los judíos y los samaritanos no se llevan. Entonces, las tribus se dividieron y quedaron entonces Samaria, en la región de Samaria, quedaron 9 tribus y 3 tribus acá que eran las del norte. Entonces Jesús estaba pasando tenía que para llegar a Jerusalén pasar entre estas dos regiones. Y lo que quiero resaltar es que en Samaria, en realidad las personas que vivían allí, los judíos las consideraban como que no tenían derecho a la salvación. Y en Galilea era considerado como una región que no había nada bueno allí. En el verso 12 dice, y al entrar en una aldea. Lo interesante es que Jesús, al momento de pasar por Samaria y Galilea, que tenía que hacerlo, dice que pasa por una aldea. Generalmente cuando la Biblia hace esa alusión a esta expresión, debemos entender que generalmente las personas que sufrían de lepra, que es la historia que vamos a desarrollar, cuando ellos sufrían de esta enfermedad que era muy contagiosa en su tiempo, no había cura, las personas eran desterradas, por decirlo así, a estas aldeas.
Y estas personas allá estaban solas, nadie los podía visitar, estaban desprovistos de familia, del cariño, de la comprensión de las personas que pudieran atenderlos en su momento. Así que ellos estaban allá solos, en esas aldeas, junto con los demás personas que estaban contaminadas de lepra. Entonces dice que al entrar en una aldea, Jesús, que iba entrando, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús llega a la aldea, va pasando por la aldea. Estos hombres tienen lepra y dice que a lo lejos ellos se pararon. ¿Por qué se pararon a los lejos? Porque la lepra era considerada como una enfermedad contagiosa y la tradición popular en el tiempo de Jesús, ellos tenían la idea que las personas que sufrían de algún tipo de enfermedad o que estaban paralíticos o que les había sucedido algo, pues la tradición, generalmente ellos tenían la idea de que esa persona había cometido algún pecado, había hecho alguna maldad y por lo tanto habían llegado a tal conclusión de que Dios permitía que esa persona estuviese enferma o que esa persona sufriese de algo. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amante, compasivo, un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que las cosas que muchas veces suceden a las personas no es porque el Señor quiere que ellos estén así. Generalmente, algunas enfermedades llegan a nuestra vida producto de la consecuencia de un estilo de vida que puede ser no adecuado y nos hemos llegado a enfermar y por otras circunstancias, ¿verdad? Así que estos hombres, cuando ven a Jesús, entonces dice que se pararon de lejos. Y recuerden que cuando Jesús entraba a alguna ciudad, él venía acompañado, mucha gente le seguía, aparte de que estaba rodeado de sus discípulos. Así que ellos se paran de lejos, dice el versículo 12, y el 13 dice, y alzando la voz diciendo, alzando la voz. Ellos estaban literalmente gritando, es la expresión. Ellos estaban gritando Jesús. Y mira que el texto o mi traducción que estoy utilizando tiene un signo de admiración cuando exclaman Jesús. Así que esos 10 hombres están a la distancia y ellos gritan Jesús, Jesús, no sé cuántas veces, pero me imagino que muchas veces, porque ellos querían que Jesús les escuchase. Maestro, dice, ten misericordia de nosotros. Amigos, si es que cuando uno está abatido del dolor, del sufrimiento, la enfermedad, el desprecio, el abandono, uno está vacío y desprovisto del cariño y el amor de las personas que te rodean. Y estos hombres que vivían en una aldea y que cuando ellos salían tenían que gritar para que las personas que estuvieran a su alrededor, ellos gritaban y tenían que decir inmundo, inmundo, para que nadie se les acercase porque tenían temor de contaminarlos. Y si ellos no hacían esto, entonces las personas podían lanzarles pedradas y lastimarlos. Solamente el sacerdote tenía la autoridad de ir y visitar para evaluar cómo estaban las llagas, cómo estaban las heridas, si la enfermedad estaba muy avanzada. Pero nadie más, ellos no podían acercarse a nadie más. Y yo creo que cuando nosotros vivimos el tema de la pandemia, creo que nos sentíamos quizás como se pudieron haber sentido estos leprosos. No podíamos ver a nuestra familia, incluso si usted estornudaba ya usted era una persona que lo te hacían así y uno dice, oye, pero esta persona está estornudando, que me va a contagiar. Era un temor y no nos atrevíamos a salir, solo nos hablábamos por teléfono, o sea que muchos experimentamos ansiedad, tristeza,
y algunos llegaron a desarrollar un grado de depresión porque nosotros somos seres sociales, no estamos acostumbrados a ser personas que nos mantengan aisladas. Entonces, ellos dicen, ten misericordia, Señor de mí, ten misericordia. Y recuerden que esto era a gran voz, esto era gritando, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces, de nosotros, el verso 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iba, fueran limpiados. Aquí hay algo interesante. Muchas veces cuando las personas enfermas se acercaban a Jesús, le decían, Señor, Señor, por ejemplo, un paralítico o el padre con el hijo endemoniado o el ciego o otras historias de la mujer con el flujo de sangre, muchas historias de milagros que Jesús hizo. Generalmente Jesús decía, bueno, como has creído, se ha hecho. Lo tocaba y era sanado inmediatamente. O Jesús le dice, tu fe te ha salvado, o lo tocaba y automáticamente recibía la sanidad. Pero en este caso, Jesús les dice a estos 10 leprosos, les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y yo quisiera resaltar eh, el argumento que Jesús utiliza en esta historia de los 10 leprosos. Y es importante, amigos y hermanos, que nosotros entendamos que en el ministerio terrenal de Jesús, antes del apedreamiento de Esteban, Jesús respetaba la autoridad de la iglesia y le dice, id a los sacerdotes. Y los sacerdotes, como les dije anteriormente, eran las personas que podían visitar y evaluar si estas personas estaban avanzando en la enfermedad o si estaban curándose y podían ellos entonces darle el go de que regresaran a su lugar donde vivían. Pero aquí hay algo interesante que el Señor quiere enseñarnos, es que debemos respetar la autoridad que es la iglesia constituida por nuestro Padre Celestial. Debemos respetar la autoridad o las personas que Dios ha puesto a cargo dentro de la iglesia para llevar a cabo su ministerio en este mundo. Y esto es interesante porque cuando Jesús le dice, id, mostraos a los sacerdotes, ellos no cuestionaron, quizás diciéndole, Señor, pero ¿por qué no me sanas automáticamente, Señor? Si tú has tocado, porque ellos tuvieron que haber escuchado las historias de los milagros que Jesús realizaba. Pero estos hombres, de manera sencilla, humilde y con una fe, ellos dicen que eh, aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió cuando ellos iban, cuando ellos obedecieron? Cuando Jesús les dijo, y esta palabra es imperativa, es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, tienes que hacer esto, hágalo, y es como, no hay excusas, no hay por qué no hacerlo. Entonces, eh, ellos obedecieron. Y amigas, en esta tarde es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos pidiendo por algo a Jesús, la clave es obedecerle. Nosotros no podemos tener en nuestra mente un concepto de que estamos clamando al Señor, pidiéndole a Dios eh, algo que nosotros anhelamos en nuestra vida y no ser obedientes. Porque aquí estos hombres mostraron obediencia. Dice que ellos, mientras iban, no cuestionaron lo que Jesús les dijo. Dice que fueron, ¿qué? ¿Qué les sucedió cuando iban? Fueron, Sanados. fueron sanados. Amigas y hermanos, la lepra también era un símbolo de pecado. Y muchas veces nuestra vida está atestada de pecado.
y pecados que muchas veces son internos, como cuáles: el egoísmo, la envidia, eh, algunos sentimientos negativos que se producen en nuestra mente, falta de perdón, falta de aceptación en cuanto a las personas que muchas veces tenemos el concepto que no valen, hacemos acepción de personas, no somos misericordiosos con el indigente, con la persona que lleva un estilo de vida totalmente que desagrade al Señor, lo menospreciamos, no nos acercamos a ellos, y todas estas cosas a veces no agradan al Señor. Y nosotros podemos estar cayendo en el error de querer, como hacía el pueblo judío, de que somos la iglesia que tiene la verdad, somos la iglesia que tiene doctrinas maravillosas, que guardamos el sábado, pero dentro de nuestra mente hay un tejido de pensamientos que a veces nos llevan a ser personas desobedientes, a no tener esa imagen y ese carácter que Jesús está esperando de cada uno de nosotros. Recuerden que en el capítulo de San Juan 14, cuando Jesús le dice a los discípulos que él tiene que irse, pero él les promete que va a preparar moradas, pero él va a volver y os tomaré a mí mismo. O sea, Jesús les está diciendo, cuando yo vengo, yo tengo que ver reflejado en la vida de ustedes mi carácter para poder que seas tomado. Entonces, dentro de los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, nosotros encontramos que nosotros debemos tener gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, amor, fe. Y el apóstol dice que contra tales cosas no hay ley. Pero muchas veces eh, nosotros estamos manifestando frutos carnales. Y como hemos estado estudiando en la lección de la cartilla que está el apóstol Pablo haciendo énfasis en la carta a los Efesios, y el apóstol le dice que nosotros antes estábamos, dice, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y entonces cuando reflexionamos de esas cosas, necesitamos nosotros orar y pedirle al Señor: Señor, ¿será que en mi vida todavía hay frutos carnales como los pleitos, las iras, las contiendas, maledicencias, algún tipo de idolatría, eh, cosas que desagradan al Señor? Y también el apóstol explicaba, o la cartilla explicaba, de dos fuerzas, que son las externas, que provienen del enemigo y de las de las huestes de maldad, y las internas, que están dentro de nosotros, que se formulan en nuestros pensamientos. Y nosotros necesitamos entrar en lo que dice el libro de Mente, Carácter y Personalidad, que nos da el consejo de que tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente. Necesitamos desechar todo pensamiento negativo, todos pensamientos que no le agraden a Dios, para que nosotros podamos presentarnos aceptos ante el Padre. Entonces, volviendo a la historia, dice que mientras aconteció, ellos iban, fueron limpiados. La fe, obedecen la palabra. Si nosotros queremos que se manifieste algo en nuestras vidas, o una manifestación de algo que nosotros estamos pidiendo de manera espiritual, y por qué no también el Señor, si es su voluntad, de su potestad, Él es soberano, de suplir alguna otra necesidad, eh, él lo puede hacer, lo va a hacer. Y dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. Pero si nosotros buscamos respuestas en cuanto a las peticiones que estamos gritando y clamándole a Dios, porque estos leprosos gritaban a gran voz porque estaban alejados y no se podían acercar. Pero muchas veces nosotros también estamos alejados de Dios, y no sin tener una enfermedad infectocontagiosa, sino que estamos, como les explicaba, con fuerzas internas que nos hacen estar alejados del Señor. Y entonces, si nosotros queremos eh, ver ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos, llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, necesitamos obedecer
como hicieron estos hombres. Jesús dice de forma imperativa, id, y ellos van. Y si el Señor le está diciendo a usted, a todas mis amigas que están aquí, necesitas hacer esto, obedece. Usted tiene que hacerlo con humildad, sencillez, porque es lo que Dios demanda de nosotros. Y dice que cuando ellos iban, fueron limpiados. En el verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué sucedió? Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando nosotros encontramos este contexto de glorificando a Dios, quisiera que algunas de ustedes me pueda decir qué es para ustedes glorificar a Dios. ¿Cómo lo entienden este concepto? Cuando él va caminando, seguro se vio su piel sana, fresca, sin ninguna llaguita, y este hombre sintió un gozo y sintió una alegría tan profunda que se devuelve corriendo y dice que aquí, cuando se dio cuenta que Jesús, al ellos obedecer la palabra, se había cumplido lo que ellos le estaban pidiendo a Jesús a grito, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es para ustedes glorificar a Dios? Quisiera escuchar a algunos de ustedes, porque es importante tener este concepto claro. Gratitud, Gratitud, ¿qué más? reconocimiento, Reconocimiento, ¿qué más? ¿Qué más? honra, Honra, exaltación. Miren, cuando nosotros encontramos el mensaje de Apocalipsis 14 que habla de los tres ángeles, en el primer mensaje dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí encontramos este concepto también, dadle gloria. No sé si la hermana Socarli iba a decir algo. Ok. Entonces, cuando este hombre se da cuenta que es limpiado, dice que se regresa y volvió glorificando a Dios. Muchos de los conceptos que ustedes han dicho es correcto, pero pongámonos en el papel de este leproso. Cuando a nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús y la mayor victoria que hemos tenido es haber nacido nuevamente, dejar ese hombre viejo en la tumba líquida y nacer en una nueva persona en Cristo Jesús. Y cuando eso sucede en nuestra vida, amigas y hermanos, nosotros queremos proclamar la verdad. Queremos decirle al mundo, Jesús me salvó. La persona que yo era antes, ya no soy, ya no queda resto de esa persona. Ahora yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. Y este hombre dice que glorificaba a Dios, pero dice a gran voz. Amén. Yo imagino a este hombre diciéndole, Señor, y mire, y el verso 16 dice, y se postró rostro a tierra a sus pies. Una reverencia total, un reconocimiento de la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, una humildad en él de poderse postrar en tierra, aquí con la frente en tierra, y quizás sentirse tan poquito y reconocer a ese Dios y decirle a gritos, me imagino, Señor, gracias, tú eres maravilloso, tú eres un Dios que todo lo puede, aleluya, no sé qué otras palabras pudo haber expresado, pero cuando tú quieres glorificar a Dios, tú no puedes quedarte callado. Tú tienes que proclamar al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios hizo en tu familia, lo que Dios está haciendo con tus hijos, lo que Dios ha hecho con tu esposo, lo que Dios ha hecho en tu trabajo, lo que Dios ha hecho con tus vecinos, lo que Dios ha hecho con la persona que es tu enemigo. Cómo te ha puesto en paz delante de los que te persiguen, cómo ha abierto puertas para que tú puedas guardar el sábado, cómo el Señor te ha dado tantos recursos ilimitados, materiales, espirituales, de todo. Y tú tienes que agradecer
y tú tienes que brincar y tú tienes que gritar que ese es el Dios verdadero, que ese es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que en ellos habita. De que hay un día para guardar, un santo día del Señor, que solamente hay un mediador entre el cielo y la tierra, Jesucristo, que ese es el que te limpia, que ese es el que dice que cree en Jesús y serás salvo. Entonces, necesitamos nosotros como personas que Dios nos ha rescatado, que nos ha sacado del mundo, proclamar, glorificar a Dios en todo aspecto, en la forma de orar, en la forma de expresarnos, en la forma de andar, de caminar. O sea, dar gloria es, amigos y hermanos, es con todo lo que nosotros tengamos, nuestros labios, con todo. Entonces, este leproso lo hizo. Entonces dice aquí, volviendo a la historia, en el verso 15, él volvió glorificando a Dios y lo hizo a gran voz. Amigos, dice Casi no se cuando, escucha. ok, déjenme ver, déjenme subir el volumen. ¿Me escucha? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, Sí, se ok, oye bien, hermana. ok, Quizás necesite darle volumen a su aparato, a la hermana Elizabeth, ok, al sí, ok. teléfono. Ya. Sí, entonces, cuando Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, amigas, hermanos, nosotros no podemos estar callados. Nosotros tenemos que cumplir la misión. Nosotros tenemos que gritarle al mundo que Dios nos ha rescatado, que nosotros tenemos una esperanza viva que es volver a ver a Cristo en las nubes de los cielos cuando Él regrese. Y que si nosotros hemos descendido al polvo de la tierra, pues nosotros veremos cara a cara a Cristo Jesús. Necesitamos gritar esas verdades porque estamos viviendo en una sociedad que cada día más está sumergida en el pecado, una sociedad que no promete nada alentador y mucho menos para los que van creciendo ahora poco. Entonces, necesitamos así glorificar a Dios a gran voz. El verso 16 dice, y se postró sobre tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Mire, amigos, al inicio les expliqué que los samaritanos no se llevaban con los judíos y los judíos los despreciaban. Los llamaban perros y los llamaban que eran piedras y no se podían acercar a ellos. Entonces, aquí hay una lección para nosotros. Dios no hace acepción de personas. Jesús vino a romper con toda muralla de separación, porque el pueblo judío era exclusivista en su ritual, en su ceremonia, incluso ponían cargas pesadas que ni ellos mismos, dice Jesús, que podían llevar. Entonces Jesús aquí enseñó que Él vino por los samaritanos, por los gentiles, Él vino por toda la humanidad. Y nosotros debemos aprender eso. Nunca hacer acepción de personas. Hace poco falleció el esposo de una ex compañera de trabajo. Él estaba padeciendo de un cáncer y estaba invadido, ya tenía en el cerebro y todo. Y ella estaba pasando ahorita su proceso de duelo. Ella me compartió un audio que me hizo llorar. Literalmente quedé llorando porque ella me dijo estas palabras. Marlene, yo te quiero mucho, gracias porque siempre estás presente y sobre todo me dice, porque ella va a una iglesia que es católica y me dice, y sobre todo porque tú nunca me has juzgado, nunca me has criticado, nunca me has dicho por qué yo estoy allí y siempre estás presente para mí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si personas están producto de su ignorancia en otros lugares, en otras denominaciones, y recuerden que Jesús dijo que él tiene muchas ovejas que están en otros rediles, pero llegará un momento que oirán su voz y saldrán y vendrán al redil verdadero. Y nosotros debemos siempre mostrar esa misericordia, respeto, amor, compasión, ayudar cuando se tiene que ayudar. Abrazarlos cuando se tienen que abrazar, a pesar que no compartan algunas doctrinas que nosotros por la misericordia de Dios hemos llegado a comprender. Entonces, aquí este hombre resalta que este leproso era samaritano y Jesús no hizo acepción.
igual fue sanado. El verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? En un signo de interrogación, en una pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y dice, ¿y los 9 dónde están? Tenemos que aprender a ser personas agradecidas por todo lo que tengamos. A veces creemos que lo que tenemos es porque nos los merecemos y no es así. Es porque Dios ha permitido, porque en su misericordia te ama tanto que quiere que cada día estés mejor. Necesitamos aprender a dar gracias si tenemos a nuestros padres con vida, si tenemos a nuestros hijos, si tenemos una casita, un techo, una camita donde dormir, si todos los días tenemos alimento en nuestra casa, por sencillo que sea, agradecer, pero con alegría, no con conformismo, sino es porque esas son sus misericordias cada mañana, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por todo tenemos que ser agradecidos, por nuestras amistades, por los milagros que ha hecho en nuestra vida. Entonces, él le dice, no son 10 los que fueron limpiados y los 9 ¿dónde están? Entonces, el verso 18 dice, no hubo quien volviese ni diese gloria a Dios, sino este extranjero. Las personas extranjeras en aquel tiempo eran los que se consideraban que no formaban parte del pueblo judío, cualquier forastero que llegaba de otras regiones. Amigos, pero hoy en día nosotros podemos quizás pensar que hay muchos extranjeros aplicándolo a un contexto de religioso. Personas que no conocen la verdad como tú y yo la conocemos, y esas personas proclaman, le dan gloria a Dios, están contentos. Cuando oran, oran con un entusiasmo, con una alegría, se levantan con una fe creyendo y no tienen las verdades que nosotros tenemos. Entonces es hora de despertar, es hora de que nosotros tengamos un cambio de actitud mental, de que podamos proclamar, dar gloria a Dios, agradecerle por todo lo que nos da. Incluso el ver, el hablar, el escuchar, el degustar. Hay muchas personas que no tienen el privilegio de hacerlo y nosotros lo tenemos. De tener nuestros niños. Hace poco veía en las redes sociales, porque acá en Panamá, en nuestra provincia, hay mucha incidencia de femicidio, de maltrato al menor, mucha violencia doméstica. Y a veces cuando yo veía estos casitos, yo le decía a mi hijo y a mi esposo, digo, oye, mira, a veces hay personas que tienen familias, tienen 5, 6 niños, no los quieren, los maltratan, y a veces tú quisieras tener como más niños para darle tanto amor. Y vemos que a veces es como todo lo contrario, ¿no? Y nosotros debemos ser agradecidos por nuestros hijos, por nuestro trabajo, nuestras casas, nuestros esposos, por el lugar donde estemos, por haber llegado al bautismo, por haber escuchado, por haber aceptado a Jesús, por decirle, Señor, gracias porque tú no miraste mis pecados, tú me miraste a mí como yo vine, como era, no me criticaste, no me señalaste, tú me abrazaste. Y de esa misma manera como Jesús ama al mundo, nosotros tenemos que pedir en oración, ayúdame a amar como tú has amado. Entonces, dice aquí que solamente regresó el extranjero, el samaritano. Qué interesante, amigo. Al final del tiempo, muchas personas van a salir de las iglesias populares y van a venir al verdadero redil. Pero la sierva de Dios ha declarado que todavía no vienen porque si no se perdería. Pero profundizando un poquito más, se perderían por la falta de amor que se vive hoy en nuestras iglesias, por la falta de amor, de comprensión, de respeto y de cariño que tenemos que dar al prójimo, por la falta de empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona. Y muchas veces nos estamos comportando como ese pueblo exclusivo de la antigüedad cuando Jesús llegó. Perdían de vista el amor y la misericordia y estaban absortos en sus ceremonias rituales.
Y hoy nosotros muchas veces estamos absortos, centrados en el sábado. Y yo siempre hago énfasis en esto porque muchas veces el sábado estamos bien, súper. En los otros días de la semana, pues cada quien puede reflexionar a ver cómo estamos. Pero en ese sábado, eh, incluso en los extremos, por decir, al inicio y al final, necesitamos reflexionar cómo estamos nosotros recibiendo lo que estamos hablando, qué estamos haciendo, qué estamos compartiendo con el más necesitado. Cuando las personas llegan a nuestras iglesias, cómo los estamos tratando, cómo los estamos recibiendo, nos preocupamos por ellos, si han faltado varios días, ir a sus casas, llamarlos, proveerle de lo que no necesitan. Eso es lo que el Señor quiere, porque Jesús dijo que la verdadera religión era visitar a las viudas y a los necesitados, a los enfermos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces aquí en el verso 19, entonces Jesús le dice y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amigas, si nosotros queremos que Dios haga algo especial en nuestras vidas, necesitamos obedecer así como obedecieron ellos cuando Jesús le dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Jesús respetaba la autoridad en su momento. Nosotros necesitamos respetar a los líderes que Dios ha permitido que estén en nuestras iglesias, aunque tengamos muchas veces en nuestros pensamientos pensar que quizás no sea la persona adecuada o que no tiene derecho a estar ahí. No debemos pensar así. Y ellos fueron, se dieron cuenta que Dios hizo el milagro. Tú te vas a dar cuenta que Dios hace el milagro en tu vida cuando tú te postres a tierra, cuando tú des gloria a Dios, cuando tú obedezcas a su palabra, sin preguntar, sin decir, sin criticar, sin decirle, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es esto? Cuando tú obedeces, cuando tú callas, cuando tú clamas dentro de tu corazón, cuando entras a tu lugar, tu recámara allí, clamas, porque el Espíritu Santo dice que Él gime con dichos indecibles, que tú no puedes quizás decirlo, pero ya el Espíritu Santo está ascendiendo y llevando esas oraciones. Cuando tú te derramas delante del Señor diciendo, Señor, transfórmame, así como decía David, límpiame de mi maldad, porque a veces no conocemos el mal que está imperando en nosotros. Él decía, purifícame, quiero ser limpio como la nieve. Cuando tú digas, Señor, examina mis pensamientos, examíname a ver qué hay dentro de mí que impide que yo sea una persona obediente. Entonces, cuando tú, postrado en tierra, das gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida, por lo que tienes, por lo que vas a llegar a ser, entonces tú verás la mano del Señor agarrando, guiándote. Tú verás el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú verás el poder de la palabra del Señor operando en tu vida. No tendrás desánimo, no tendrás dudas, no tendrás críticas en tu vida. No le darás tu lugar al diablo ni a las potestades del mal que te derroten, que te hagan pensar lo contrario. Tú verás así como estos leprosos que fueron sanados, y la lepra era una enfermedad incurable. Y el pecado solamente lo cura Cristo Jesús. Quieren cada una de ustedes hoy en esta noche permitirle a Jesús que quite el pecado que está morando en nuestras vidas, que quite esa escoria que impide que tú veas el milagro que tú y yo estamos esperando, que lo que impide que tú veas el crecimiento espiritual que Dios está esperando de ti, porque cada una de nosotros vamos a proclamar el mensaje final de amonestación para este mundo. Y si tú no estás preparada, cuando lleguen las pruebas, y puedes pasar a las filas contrarias, y Dios no quiere eso para nosotros. Y si hoy estamos flaqueando en las pruebas, en la enfermedad, en las debilidades, criticando, quejándonos, diciendo por qué y esto, hoy no es el momento de estar así. Hoy es el momento de regresarnos como este leproso, gritar a gran voz, Señor, darle gloria, agradecer, obedecer con humildad y sencillez del corazón. Si tú quieres en esta noche
que el Señor nos limpie, que nos dé un pensamiento conforme a su voluntad. Así como decía Pablo en la carta a los Efesios, que pidas el poder, que pidas la inteligencia, que pidas la manifestación del Espíritu Santo, que pidas el conocimiento de la verdad, que pidas a Cristo en tu corazón. Eso era lo que el apóstol pedía a los Efesios, después de ver una vida tan desordenada y que estaban llevando. Y les recuerda que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo es lo único. Su gracia es lo único, amigas. No es por tus méritos, no es por tu inteligencia, no es por tu pensamiento, no es por tu clase social, no es porque eres profesional, no es porque te expresas bien, es porque Cristo mora en ti, por su gracia. No hay más nada, como dice él, no hay ningún nombre más dado en este mundo, solamente el nombre de Cristo Jesús. Entonces en él tienes que aferrarte. Y así como a Dios le dijo, y vayan, así el Señor nos dice en esta mañana, vengan a mí, vengan al único autor y consumador de la fe. Deposita toda tu carga en Cristo, que limpie tu mente, tu corazón, que si tienes falta de perdón, también lo pongas en el altar. Así que, amigas y hermanos, espero que esta pequeña reflexión haya tocado lo más interno de nuestra mente, que podamos purificarnos cada día más, que podamos pedirle al Señor en oración que examine las rebeliones que hay en nuestra vida, para nosotros presentarnos delante de Él así, limpios y dándole gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios la bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche ya, Señor, queremos venir delante de tu presencia para que tú, Señor, nos des cada día más de tu gracia, de tu conocimiento, de tu inteligencia. Que nunca falte el poder de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que nunca nos olvidemos del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para el perdón de nuestras faltas y pecados. Señor, en esta noche te pongo en tus manos de amor la vida de cada una de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor, para que nosotros seamos una carta leída al mundo, un testimonio vivo de tu amor y de tu misericordia. Señor, si hay algo que impide nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que sea echado fuera. Rompe, Señor, con todas esas ataduras, con toda esa falta de ánimo, de fe y de confianza en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que la presencia de tus santos ángeles celestiales, los más poderosos al servicio tuyo, Padre eterno, estén siempre alrededor nuestro y que nos defiendan. Todo principado, toda hueste de maldad, toda cosa mala sea echado fuera de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestros trabajos. Levántalos en el nombre de Jesús como poderosos gigantes delante de tu presencia. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Ayúdanos, Padre, y danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Protégenos hoy y siempre. Cada salida, cada entrada que demos, Señor, sea usted con nosotros. Guárdenos de todo mal. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Que invitarme. se